La incógnita sobre quién fue la esposa de Caín ha sido un tema que ha generado debates teológicos durante siglos. Aunque la Biblia nos da una descripción bastante detallada de la creación de Adán y Eva y de sus primeros hijos, como Caín y Abel, no menciona explícitamente el origen de la esposa de Caín, lo que ha dejado una pregunta abierta a múltiples interpretaciones. Algunos eruditos bíblicos sugieren que la esposa de Caín fue una de sus hermanas, ya que Adán y Eva, según el relato bíblico, fueron los primeros humanos y la humanidad debía haberse expandido a partir de su descendencia. En Génesis 5:4 se menciona que Adán tuvo hijos e hijas, lo que ha llevado a muchos a pensar que Caín se casó con una de sus hermanas o sobrinas. Sin embargo, esta explicación plantea sus propias preguntas. ¿Por qué la Biblia no menciona más sobre las hijas de Adán y Eva? Aquí surge una pregunta importante. Si Caín se casó con una hermana, ¿por qué no se da más detalles sobre estas hijas en el relato de Génesis? La Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, tiende a centrar su narrativa en los personajes clave de la historia de la salvación, dejando fuera detalles que no se consideran relevantes para la trama principal. Además, algunas culturas antiguas no registraban de forma exhaustiva la genealogía de las mujeres. Desde la perspectiva moderna, las uniones entre hermanos se consideran incestuosas y moralmente incorrectas. Sin embargo, para los primeros humanos, según la narración bíblica, este tipo de relaciones no se veía bajo la misma luz, ya que la población humana estaba recién comenzando. El mandamiento de evitar el incesto aparece más tarde en la ley mosaica, lo que sugiere que las condiciones en el principio eran diferentes. Algunos teólogos han explorado la idea de que podría haber habido otras personas fuera de la familia de Adán y Eva, lo que implicaría una interpretación más figurativa o incluso mitológica del relato de Génesis. Esta visión sugiere que la historia de Caín y Abel podría ser simbólica y no un relato literal de los primeros humanos. En este enfoque, Caín puede haberse casado con una mujer de otra línea, de personas que no se mencionan en la Biblia. ¿Estaremos pasando por alto detalles cruciales? Otra posibilidad es que estemos interpretando el texto desde una perspectiva demasiado limitada. Los relatos bíblicos están llenos de simbolismos y podrían contener detalles que se nos escapan cuando los leemos desde una perspectiva moderna. Quizá el propósito de la historia no era detallar todos los aspectos de la vida de Caín, sino enseñarnos algo más profundo sobre la naturaleza humana y las consecuencias del pecado. Otra pregunta que surge es: ¿qué hay de los hijos de Dios mencionados en otros pasajes? Algunos estudios han tratado de vincular la historia de Caín con la mención de los hijos de Dios en Génesis 6, quienes tomaron esposas entre las hijas de los hombres. Aunque este pasaje es aún más crítico y enigmático, algunos lo han interpretado como una referencia a seres angelicales o a otras figuras sobrenaturales. Sin embargo, esta interpretación añade más capas de misterio a una pregunta ya complicada de por sí. Según la Biblia, toda la humanidad proviene de una sola pareja, Adán y Eva. Génesis 3:20 nos dice que Eva es la madre de todos los vivientes, y Hechos 17:26 reafirma esta idea de que todos descendemos de un solo hombre. Pero aquí hay un problema que muchos prefieren ignorar. Si todos venimos de Adán y Eva, ¿es posible que toda la diversidad genética provenga de Adán y Eva? Desde una perspectiva biológica, es difícil imaginar cómo dos personas podrían haber dado lugar a la vasta diversidad genética que existe en la actualidad. La genética moderna nos muestra que la diversidad humana es el resultado de mutaciones, adaptaciones y mezclas genéticas a lo largo de miles de generaciones. Sin embargo, algunos teólogos argumentan que Adán y Eva podrían haber sido creados con un código genético excepcionalmente diverso, lo que habría permitido una variabilidad significativa en sus descendientes. Otra teoría es que la diversidad genética se amplificó a lo largo de las generaciones debido a factores como la selección natural y la deriva genética, lo que habría provocado adaptaciones a diferentes entornos. Este proceso podría explicar cómo las poblaciones humanas desarrollaron características físicas tan diferentes, como el color de piel, la forma del rostro o el tipo de cabello. Pero claro, cuestionar esto y decir que no es posible que todos descendamos de un solo hombre, ¿puede acaso considerarse herejía? Ahora, hay otro error común que muchos han arrastrado durante siglos: la idea de que Caín y Abel eran los únicos hijos de Adán y Eva. Eso es lo que nos han enseñado toda la vida. Pues resulta que no. La Biblia menciona que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos, pero curiosamente su historia no se enfoca en ellos hasta que aparece Seth, el hijo que reemplaza a Abel. ¿Por qué tanto silencio sobre los demás hijos? ¿Acaso no eran relevantes o simplemente su existencia era un poco incómoda para incluirla en el relato? Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Hay huecos en la narrativa y tal vez son huecos que no estamos preparados para llenar. Al seguir ahondando sobre este tema, podemos ver inconsistencias
existencias o espacios que no fueron llenados en la Biblia. Y aquí es donde se pone realmente espinoso. Porque claro, si solo existían los hijos de Adán y Eva, ¿con quién se casó Caín? La respuesta más obvia y francamente perturbadora es que se casó con su hermana. En los primeros siglos de la humanidad, el matrimonio entre hermanos era no solo común, sino necesario. Esto, según los defensores de la libertad bíblica, fue permitido por Dios. ¿Pero acaso no nos han enseñado que el incesto es moralmente repugnante? ¿Estamos aceptando esta idea solo porque se encuentra en un texto religioso? Esto genera una incomodidad palpable, porque parece que las normas morales divinas no son tan inmutables como nos hicieron creer. Pero la verdad es que todo debió ser así, porque no había más personas que hubieran poblado la tierra. Por tanto, Dios permitió la unión entre hermanos. Esto de la posible unión de Caín con su hermana o sobrina se deja ver claro en el momento en que se prohíbe esta regla, ya que Dios establece las leyes de Moisés, prohibiendo de manera categórica el matrimonio entre parientes cercanos. Levítico 18 es claro, el incesto está prohibido. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Primero era necesario y aceptable y ahora es inmoral? ¿Cómo explicamos este cambio de reglas divinas? ¿Acaso Dios ajusta sus leyes según las necesidades del momento? ¿O estamos frente a una contradicción que hemos intentado relacionar durante generaciones? Es inevitable preguntarse, ¿son realmente absolutas las leyes divinas o han sido ajustadas para encajar en un contexto histórico? El relato de Caín se vuelve aún más misterioso cuando Dios le pone un sello en la frente para protegerlo de ser asesinado. Y aquí es donde nos enfrentamos a otra cuestión desconcertante. Si Caín y Abel eran los únicos hijos de Adán y Eva hasta ese momento, ¿de quién tenía miedo Caín? Esto no solo plantea dudas sobre el relato de los primeros hijos, sino que sugiere que había otros seres humanos alrededor. ¿De dónde salieron? ¿Acaso había más gente en la tierra de la que se nos contó en el Génesis? Esta parte de la historia está llena de interrogantes que la Biblia no se preocupa en aclarar. ¿Será acaso que algún otro hermano de Caín podría atentar contra su vida? ¿O será que ya existían otros seres humanos de otras familias diferentes que no eran descendientes de Adán y Eva? Así que aquí estamos. Después de desenterrar algunos de los puntos más incómodos de la Biblia, queda una pregunta. ¿Nos ha contado todo la Biblia? ¿O estamos eligiendo no ver ciertos detalles porque no encajan en la narrativa que nos han enseñado? No lo sé, pero me encantaría escuchar tu opinión y saber qué has disfrutado del video dejando una manita arriba y suscribiéndote al canal. Nos vemos en una próxima ocasión.